Las declaraciones de líderes políticos, especialmente cuando involucran temas de seguridad internacional, suelen tener un impacto que va más allá del momento en que se realizan. Influyen en los mercados, las relaciones diplomáticas, las percepciones públicas y, en algunos casos, redefinen prioridades estratégicas. Cuando este tipo de posicionamiento proviene de un presidente de los Estados Unidos y afecta directamente a otro país soberano, como México, el peso geopolítico se vuelve aún mayor. En los últimos días, una declaración de Donald Trump volvió a colocar la relación entre Washington y América Latina en el centro del debate internacional. El tema no es nuevo, pero el tono y el contenido de las afirmaciones reavivan discusiones sensibles sobre soberanía, seguridad regional y los límites de la actuación militar estadounidense fuera de su territorio. Antes de cualquier juicio o proyección, es fundamental comprender con claridad qué fue exactamente lo que se dijo, en qué contexto ocurrió y cómo este tipo de discurso se inserta en la historia reciente de la política exterior de los Estados Unidos. En una entrevista concedida a un medio de comunicación conservador en los Estados Unidos, Donald Trump afirmó que, en caso de estar en el poder, el país iniciaría operaciones terrestres contra cárteles de la droga que, según él, ejercen control sobre partes significativas del territorio mexicano. En la misma entrevista, el expresidente volvió a criticar a administraciones anteriores, asociándolas a una postura que, a su juicio, habría sido permisiva frente al avance del narcotráfico. Trump también vinculó el problema del tráfico de drogas con la seguridad interna de los Estados Unidos, reforzando la idea de que la frontera sur representa una amenaza directa para el país. Al hacerlo, no solo trata a los cárteles como organizaciones criminales, sino que los presenta como actores con una capacidad casi estatal, lo que modifica el encuadre del problema. Es importante destacar un punto factual. No hubo un anuncio formal de política pública ni la presentación de un plan operativo detallado. Se trata de una declaración política realizada en un entorno mediático, sin respaldo inmediato de las instituciones militares, diplomáticas o del Congreso estadounidense. Este detalle es esencial para separar el discurso político de una decisión concreta de Estado. La retórica dura contra los cárteles de la droga y la asociación de México con una crisis de seguridad no son novedades en la trayectoria política de Donald Trump. Desde su primera campaña presidencial, en 2016, el tema de la inmigración, el tráfico y la frontera sur fue central en su narrativa política. Históricamente, los Estados Unidos han utilizado diferentes enfoques para enfrentar el narcotráfico en América Latina. Durante el siglo XX y el inicio del siglo XXI, estas estrategias variaron entre cooperación policial, financiamiento de fuerzas locales, sanciones económicas y, en algunos casos, operaciones encubiertas. La llamada guerra contra las drogas tuvo impactos profundos en países como Colombia, México y América Central, con resultados controvertidos. En el caso específico de México, la cooperación bilateral siempre ha sido delicada. Aunque existe colaboración en inteligencia y seguridad, el gobierno mexicano tradicionalmente rechaza cualquier presencia militar extranjera en su territorio, por razones históricas vinculadas a la soberanía nacional y a intervenciones pasadas. Cuando Trump sugiere operaciones terrestres, toca precisamente ese punto sensible, el límite entre la cooperación internacional y la violación de la soberanía de un Estado. Aunque no se trate de una acción concreta anunciada oficialmente, el simple hecho de que una posible intervención militar sea mencionada públicamente genera efectos inmediatos en el ámbito diplomático. Declaraciones de este tipo tienden a presionar a gobiernos vecinos a posicionarse públicamente, generar incomodidad en alianzas regionales, aumentar la desconfianza en negociaciones bilaterales, influir en el debate electoral interno en los Estados Unidos. En México,
Este tipo de declaraciones suele fortalecer discursos nacionalistas y defensivos, independientemente de quién esté en el poder. En Washington, sirve como señalización política para una base electoral preocupada por la seguridad, la inmigración y las drogas. Es importante reforzar, el impacto inicial es político y simbólico, no militar. Cuando un líder estadounidense menciona la posibilidad de operaciones militares en territorio extranjero, incluso de forma hipotética, el impacto trasciende el ámbito de la seguridad pública y entra directamente en el dominio de la geopolítica. Esto ocurre porque el uso de la fuerza fuera de las propias fronteras está regulado no solo por leyes nacionales, sino también por acuerdos internacionales, principios diplomáticos y equilibrios regionales. En el caso de México, la cuestión es particularmente sensible. El país tiene una larga historia marcada por intervenciones extranjeras, y por ello, la defensa de la soberanía nacional ocupa un lugar central en el discurso político mexicano, tanto de izquierda como de derecha. Cualquier sugerencia de presencia militar extranjera tiende a ser rechazada de manera casi unánime por las instituciones del Estado. Aunque el combate a los cárteles sea un desafío reconocido internamente en México, la narrativa de que el país estaría controlado por estas organizaciones es vista por las autoridades mexicanas como una simplificación excesiva de un problema complejo, que involucra desigualdad social, corrupción, consumo internacional de drogas y fallas estructurales históricas. Un elemento importante de la declaración de Trump es la forma en que se presentan los cárteles. Al describirlos como fuerzas que controlan territorio, rutas y decisiones políticas, el discurso desplaza a estas organizaciones del ámbito criminal hacia un encuadre más cercano al de grupos insurgentes o enemigos militares. Desde el punto de vista analítico, este cambio de encuadre no es neutro. Permite justificar en el plano retórico soluciones que van más allá de la cooperación policial y judicial, abriendo espacio para argumentos favorables al uso de la fuerza armada. Sin embargo, es fundamental diferenciar la narrativa política de la realidad institucional. Aunque los cárteles tengan una influencia significativa en determinadas regiones de México, el Estado mexicano continúa ejerciendo control formal sobre sus instituciones, fuerzas armadas y política exterior. Tratar al país como un territorio dominado por organizaciones criminales ignora esta complejidad y puede distorsionar el debate público. Incluso sin acciones concretas, este tipo de discurso produce efectos acumulativos en la imagen internacional de los Estados Unidos. Entre las principales consecuencias potenciales se encuentran desgaste diplomático con aliados regionales, que ven con preocupación cualquier señal de unilateralismo militar. Dificultades en foros multilaterales, como la OEA y la ONU, donde el principio de soberanía es central. Aumento de la resistencia política interna en México, lo que puede reducir la cooperación en áreas estratégicas como migración y comercio. Además, este tipo de retórica tiende a fortalecer la percepción, en parte de América Latina, de que los Estados Unidos estarían dispuestos a priorizar soluciones militares en detrimento de enfoques diplomáticos y sociales para problemas estructurales. Es imposible analizar esta declaración sin considerar el contexto político interno de los Estados Unidos. Los discursos más duros sobre frontera, drogas y seguridad suelen movilizar a segmentos específicos del electorado, especialmente en periodos de polarización política. En este sentido, la declaración de Trump puede interpretarse como una señalización de prioridades para su base política, reforzando la imagen de un liderazgo firme y de ruptura con administraciones anteriores. Esto no significa, necesariamente, que todas las declaraciones se traduzcan automáticamente en políticas ejecutables. Aquí, la distinción es crucial. Hecho. La declaración fue realizada en un entorno mediático, con un fuerte componente político. Análisis.
El discurso cumple también una función electoral y simbólica, además de estratégica. América Latina observa este tipo de posicionamiento con atención. Los países que ya enfrentaron políticas antidrogas fuertemente influenciadas por Washington saben que decisiones unilaterales pueden generar efectos colaterales significativos, como el desplazamiento de rutas del tráfico, el aumento de la violencia en regiones vecinas y la inestabilidad institucional. Una escalada retórica, incluso sin acción inmediata, puede incentivar a otros gobiernos a reforzar discursos de autonomía estratégica o a buscar nuevos socios internacionales como forma de equilibrar presiones externas. Para comprender hasta qué punto declaraciones de este tipo pueden transformarse en acciones concretas, es necesario observar los límites impuestos por las propias instituciones estadounidenses. En los Estados Unidos, las operaciones militares en el exterior no dependen exclusivamente de la voluntad del presidente. Involucran una serie de etapas legales, políticas y operativas. El Congreso desempeña un papel central en la autorización del uso de la fuerza, especialmente cuando se trata de acciones prolongadas o que implican presencia militar en territorio extranjero. Además, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia evalúan riesgos estratégicos, impacto diplomático y viabilidad operativa antes de cualquier decisión de este tipo. Otro factor relevante es el derecho internacional. Una operación terrestre en un país vecino, sin el consentimiento explícito del gobierno local, plantearía cuestionamientos inmediatos sobre su legalidad y legitimidad, pudiendo generar impugnaciones en organismos multilaterales y fricciones con aliados históricos. Por lo tanto, aunque el discurso sea asertivo, la conversión de esta retórica en política de Estado enfrenta obstáculos significativos. Del lado mexicano, la reacción a este tipo de declaraciones tiende a seguir algunos patrones históricos. Los gobiernos de México, independientemente de su orientación ideológica, suelen reafirmar públicamente su compromiso con la soberanía nacional y rechazar cualquier intervención militar extranjera. Al mismo tiempo, México enfrenta presiones internas reales relacionadas con la seguridad pública y la actuación de grupos criminales. Esto crea un dilema diplomático. ¿Cómo mantener canales de cooperación con los Estados Unidos sin aceptar narrativas que pongan en duda la capacidad del Estado mexicano para gestionar sus propios desafíos? En escenarios anteriores, México respondió a este tipo de presión reforzando iniciativas propias de seguridad, ampliando la cooperación técnica e intensificando el discurso de autonomía. Una reacción similar sería plausible si la retórica se intensifica. Incluso sin una intervención directa, el endurecimiento del discurso puede generar efectos prácticos a corto plazo. Entre ellos, mayor presencia militar de EE.UU en áreas fronterizas bajo el argumento de la seguridad interna. Presión diplomática para acuerdos más rígidos que involucren control migratorio y combate al tráfico, reconfiguración de prioridades en la cooperación bilateral, con un enfoque más securitario y menos social. Estas medidas, aunque no equivalen a una intervención en territorio mexicano, pueden alterar el equilibrio de la relación entre ambos países. Es importante destacar que tales consecuencias no son automáticas, sino que dependen de la continuidad del discurso y de su recepción política en ambos lados de la frontera. Desde el punto de vista analítico, existe un debate consolidado sobre la eficacia de enfoques predominantemente militares en el combate al narcotráfico. Experiencias anteriores en la región muestran que acciones enfocadas exclusivamente en la fuerza tienden a producir efectos limitados o temporales, a menudo acompañados por el desplazamiento geográfico de las rutas y la reorganización de las organizaciones criminales. Esto no significa que el uso de la fuerza sea irrelevante, pero indica que las soluciones duraderas suelen implicar una combinación de políticas públicas, cooperación internacional, reducción de la demanda de drogas y fortalecimiento institucional.
Cuando el discurso político privilegia únicamente el aspecto militar, corre el riesgo de simplificar un problema estructural y transnacional. Al analizar los desdoblamientos inmediatos de este tipo de declaración, es importante evitar conclusiones definitivas. En su lugar, lo más adecuado es trabajar con escenarios plausibles, basados en patrones históricos y en el funcionamiento de las instituciones involucradas. Escenario 1. Retórica sin traducción práctica. En este escenario, la declaración permanece en el ámbito del discurso político. Cumple una función de señalización interna, especialmente para el electorado estadounidense preocupado por la seguridad y la inmigración, pero no se traduce en acciones concretas más allá de las ya existentes. Este tipo de desenlace es común en períodos de alta polarización política. Escenario 2. Endurecimiento diplomático y presión indirecta. En este escenario, el discurso se traduce en una mayor presión diplomática sobre México, con exigencias más estrictas en temas como el control fronterizo, la cooperación en inteligencia y el combate financiero a los cárteles. No hay una intervención directa, pero sí un aumento del costo político para el gobierno mexicano en las negociaciones bilaterales. Escenario 3. Refuerzo simbólico de la presencia militar. En este caso, los Estados Unidos ampliarían las operaciones de seguridad en su propio territorio, especialmente en las regiones fronterizas, utilizando esto como una demostración de fuerza y de compromiso con la seguridad nacional, sin traspasar formalmente la soberanía mexicana. Todos estos escenarios son hipótesis, no predicciones, y dependen de la evolución del contexto político interno en los Estados Unidos y de la respuesta institucional de México. A mediano plazo, los efectos tienden a ser más estructurales y menos visibles en la cobertura informativa inmediata. Una posibilidad es que este tipo de discurso contribuya a la consolidación de una política exterior más enfocada en la seguridad hemisférica, volviendo a colocar a América Latina como una prioridad estratégica para los Estados Unidos. Esto puede derivar en nuevos acuerdos regionales, un mayor involucramiento en programas de seguridad y presión para el alineamiento político. Otra hipótesis es el fortalecimiento de discursos latinoamericanos en defensa de una mayor autonomía regional. Los países de la región pueden intensificar la cooperación entre sí o diversificar sus asociaciones internacionales como forma de reducir la dependencia de Washington en temas sensibles. En ambos casos, el impacto va más allá del combate al narcotráfico y se extiende a la arquitectura política de la región. Desde el punto de vista geopolítico, la forma en que los Estados Unidos comunican sus intenciones es tan relevante como las acciones en sí. Declaraciones que sugieren soluciones unilaterales tienden a generar desconfianza, incluso entre aliados tradicionales. Por otro lado, parte de la comunidad internacional interpreta este tipo de postura como una reafirmación de poder y de disposición para actuar, lo que también produce efectos disuasorios. La recepción varía según los intereses de cada actor internacional. Esta ambigüedad hace que el discurso tenga un impacto real, incluso sin medidas concretas inmediatas. Un punto central de este análisis es la necesidad de diferenciar claramente las declaraciones políticas de las decisiones de Estado. En sistemas democráticos complejos, como el de los Estados Unidos, la transformación de la retórica en política requiere consenso institucional, viabilidad legal y cálculo estratégico. Ignorar esta distinción conduce a interpretaciones exageradas o alarmistas que poco contribuyen a una comprensión real de los hechos.